Allá por el año 2000, en las afueras de Calama, circulaba el rumor de la presencia de un extraño ser que estaba dañando y matando a los animales. Intrigados, un grupo de amigos decidió investigar. Una tarde, después de caminar durante horas bajo un sol abrasador, llegaron a una cueva que se encontraba a unos 45 metros de su posición inicial, y al acercarse notaron algo muy extraño. En el año 2000, un grupo de 5 amigos, formados por Tamara, Pamela, Daniel, Carlos y Esteban, tenían entre 20 y 27 años. Lo que los unía era su pasión compartida por la música metal, el anime, los videojuegos y los temas paranormales. Tamara, quien actualmente tiene 44 años, es la autora de este relato. Aunque han pasado más de 2 décadas, ella recuerda los acontecimientos como si hubieran sucedido ayer. En los alrededores de las ciudades y pueblos de la región de Antofagasta, como Calama y María Elena, circulaban muchos rumores sobre la presencia de un extraño ser que estaba dañando y matando a los animales. Intrigados, el grupo de amigos decidió investigar. Una tarde, después de caminar durante horas bajo el sol abrasador, llegaron a una cueva que se encontraba a unos 45 metros de su posición inicial, y al acercarse notaron algo muy extraño. Frente a la entrada, el polvo fino y seco mostraba varias huellas. No eran humanas ni pertenecían a ningún animal conocido. Las marcas parecían recientes, como si algo o alguien hubiera estado caminando por ahí hacía poco tiempo. El descubrimiento les heló la sangre. El rastro indicaba que la cueva había sido visitada con frecuencia. La noche caía rápidamente en el desierto y aunque sentían una fuerte curiosidad, decidieron no entrar en la cueva en ese momento. No querían arriesgarse a quedar atrapados en el desierto de Atacama después del anochecer, donde las temperaturas caían drásticamente. Decidieron que regresarían otro día y explorarían más a fondo. Un par de semanas después volvieron al lugar. Esta vez el acceso les resultó más sencillo y menos desafiante que en su primera visita. Procuraron no hacer mucho ruido, caminando cuidadosamente y hablando en susurros, con la esperanza de sorprender al misterioso habitante de la cueva. Rodearon la zona, posicionándose en un lugar desde el cual podían observar la entrada sin ser detectados, a unos 23 metros de distancia. Esperaron durante un par de horas en silencio, atentos a cualquier movimiento. A las 3 de la tarde decidieron retirarse, pero antes de irse examinaron nuevamente las huellas. Algunas eran nuevas, dejadas desde su última visita. Con una regla metálica que llevaba Pamela en su mochila, midieron la huella más clara, casi 60 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho. La forma de la huella era muy extraña, como si perteneciera a una criatura que nunca antes habían visto. Pasó cerca de un mes antes de que pudieran regresar a la cueva. Esta vez iban preparados con una cámara y varios rollos de película, decididos a capturar alguna prueba tangible de lo que habían visto. Recordemos que en aquellos años aún se usaban las cámaras análogas. A medida que se acercaban a la cueva, avanzaron con cautela, sin apartar los ojos de la entrada. Pero Pamela tropezó con una piedra y se torció el tobillo, causando un ruido considerable. En ese instante escucharon un sonido y giraron rápidamente. Aquí viene lo más extraño, ya que vieron una silueta transparente, humanoide y de gran tamaño. Era translúcida, se camuflaba perfectamente con el ambiente y en un abrir y cerrar de ojos, la figura se materializó. Lo que alcanzaron a ver fue una criatura de más de 2 metros de altura, cubierta completamente de un pelo negro y espeso. Pero al parecer tenía como un cinturón, y según Carlos, que era el que estaba más cerca de esta cosa, pudo notar luces, como si fuera un aparato tecnológico. Tenía unas enormes alas y voló sobre ellos, perdiéndose entre unos cerros. El encuentro los dejó tan sorprendidos que se quedaron paralizados, sin decir una palabra. Tras recuperar el aliento,
Carlos, que estaba casi al lado de la cueva, hizo señas a Daniel para que permaneciera en su lugar mientras él se acercaba al área de la cueva. Las huellas eran claras en el polvo del desierto, pero era imposible determinar si las habían dejado una o más criaturas de este tipo. Con una linterna, Juan inspeccionó el interior de la cueva, que resultó ser bastante amplia. Asomó la cabeza y alumbró las paredes con la linterna, cubriendo toda la superficie interior. No había señales de movimiento, pero algo peludo estaba tirado en el suelo. A medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio que se trataba de pieles de animales, extendidas como si se hubieran usado como cama. Un olor nauseabundo impregnaba el aire, haciéndoles sentir mareados. En el interior encontraron varias huellas más, iguales a las del exterior. Con la linterna se adentraron en la cueva. A un lado había numerosos huesos de animales despojados de su carne. Al otro lado, un guanaco recién muerto con parte de su carne arrancada. La piel había sido enrollada hacia atrás, revelando que la carne había sido devorada o desgarrada con alguna herramienta rudimentaria. Cuando se acercaron al lugar donde yacían las pieles, el hedor se hizo más intenso. Las pieles habían sido utilizadas como cama, no estaban curtidas y aún conservaban el pelo. Estaban desaliñadas y parecía que llevaban mucho tiempo en uso. No había señales de fuego en la cueva. Después de tomar algunas fotos de la cueva y las huellas, regresaron al auto. Mientras conducían de regreso a Calama, apenas hablaron durante el trayecto. Tamara, junto con Daniel y Carlos, decidieron que era momento de informar a las autoridades sobre lo que habían descubierto. Reunieron las fotos de la cueva y de las huellas para dirigirse a la comisaría local. Al principio, los oficiales escucharon con escepticismo, pero cuando mencionaron la posibilidad de que se tratara del chupacabras, la criatura de la que todos hablaban en esa época, hizo que los policías intercambiaran miradas de preocupación y decidieran hacer una llamada de urgencia. Los policías les informaron que debían quedarse en la comisaría porque unas personas iban a llegar para hablar con ellos. Menos de una hora después, aparecieron 5 individuos. 4 vestían el uniforme de la PDI o Policía de Investigaciones de Chile, y el quinto era un hombre muy alto, rubio y de ojos azules, vestido con un traje negro y gafas. Tamara describió este último como un hombre de negro. Se comunicaba en inglés con el agente de mayor rango de la PDI, quien interrogó a Tamara y sus amigos. Mientras tanto, los otros 2 agentes revisaban las pruebas que Tamara y sus amigos habían entregado, y un tercero tomaba nota. Después de un interrogatorio que Tamara describió como exhaustivo e incómodo, en el que revelaron cada detalle de la criatura y de cómo llegar al lugar, el agente de la PDI les advirtió que no debían compartir la información con nadie, ya que sus vidas corrían peligro si lo hacían. Según les explicó, se trataba de un asunto reservado y de gran importancia nacional e internacional. Aunque Tamara y sus amigos intentaron obtener explicaciones sobre lo que habían presenciado, no recibieron ninguna respuesta y todas las evidencias fueron confiscadas. Sin embargo, los policías fueron enfáticos en que no debían volver a visitar el lugar de la cueva por ningún motivo. Al regresar a sus casas, notaron un gran despliegue policial y militar en la zona. Helicópteros y algunos aviones del ejército chileno sobrevolaban la zona, así como acordonamientos en algunas áreas y desvíos en la carretera. Intrigados y preocupados, Tamara y sus amigos decidieron no hablar más del asunto. Sin embargo, 2 meses después, y no haciendo caso a las advertencias, Esteban, Carlos, Daniel y Pamela decidieron regresar a la cueva por su cuenta. Tamara era la menor del grupo y estaba muy atemorizada por lo ocurrido y por las amenazas recibidas. Decidió no ir. Según lo que los chicos le contaron a Tamara, al llegar al lugar quedaron atónitos al encontrar que la cueva y sus alrededores estaban completamente destruidos, como si hubiera sido demolida con explosivos. No quedaba rastro alguno de la cueva ni de las misteriosas huellas. La tierra estaba removida,
lo que dejaba claro que alguien había querido borrar cualquier evidencia del lugar. Con una mezcla de frustración y desconcierto, comprendieron que su descubrimiento había sido borrado del mapa, quedando solo el enigma y su recuerdo en sus mentes. Para Tamara, uno de los aspectos más perturbadores que aún hoy le causa preocupación y angustia es que sus 4 amigos murieron en un periodo de 2 años después del avistamiento. Carlos, Daniel y Esteban fallecieron en accidentes de tránsito causados por terceros que se dieron a la fuga, incidentes que nunca se lograron esclarecer. Pamela murió en el año 2002 en un extraño accidente en su propia casa. Para Tamara, estas muertes no fueron accidentales. En el año 2000, un individuo que decidió mantener su identidad en el anonimato trabajó durante 5 años en la base Cerro Moreno y en varias ocasiones observó aviones Hércules con el logotipo de la NASA en la pista. Al principio no le prestó mucha atención, ya que la NASA tiene presencia en Chile debido a las colaboraciones científicas y los estudios que realiza en lugares como los observatorios y el desierto de Atacama. Sin embargo, oyó un rumor de sus superiores sobre una operación militar secreta de gran relevancia que se estaba llevando a cabo. Esta persona también afirma haber visto, en más de una ocasión, a personal militar extranjero estadounidense con armamento muy avanzado, participando en reuniones con altos oficiales chilenos dentro de la base Cerro Moreno. Un hombre al que denominaremos como Víctor, para proteger su identidad, fue funcionario de la PDI, o Policía de Investigaciones de Chile, hasta el año 2020. Según sus palabras, entre los años 2000 y 2007, muchas unidades tuvieron que acudir a distintos lugares de Calama, donde supuestamente atacó el chupacabras. Lo que más le llamaba la atención eran las evidencias que encontraban y los testimonios de las personas. Era frecuente encontrar unas pisadas raras, pisadas que comenzaban en un lugar pero que no seguían un camino lógico, como si algo aterrizara en el lugar preciso para luego comenzar los ataques. También un pelaje extraño que no correspondía a los animales conocidos. Los testimonios eran espeluznantes, ya que, según los testigos, los animales no gritaban, simplemente aparecían muertos y secos, como si algo los adormeciera. También eran comunes los ataques denominados como inteligentes. Él recuerda el caso de una persona cuyos animales fueron atacados. Sin embargo, el testigo relataba que las puertas del corral solo podía abrirlas una persona y que una noche él dejó el corral con las luces prendidas. Sin embargo, al otro día estaban apagadas. Es decir, alguien utilizó el interruptor y las puertas fueron abiertas y cerradas con precisión, revelando la inteligencia del atacante. Además, recuerda un fuerte olor que impregnaba el lugar del ataque y una sensación de somnolencia que generaba el respirar ese extraño aroma. Sin embargo, para Víctor, lo más aterrador fue cuando junto a una unidad tuvieron que verse cara a cara con la entidad denominada como chupacabras. Él recuerda que su unidad fue citada a una reunión urgente un jueves por la tarde hace más de 20 años. Se les entregaron armas de grueso calibre, visores nocturnos y cámaras nocturnas, lo cual era una novedad para la época. También recuerda que tuvieron una pequeña capacitación para la utilización de estos visores y las cámaras. Recuerda haber visto a unos militares norteamericanos supervisando estas reuniones y unas personas de traje a las cuales los superiores de la Policía de Investigaciones seguían sus instrucciones como si fueran sagradas. Él recuerda que en la noche llevaron a 3 unidades a un operativo nocturno en una zona al interior de Calama, donde se les dio instrucciones a los 3 equipos. La orden era bastante simple. Si veían algo raro, como un animal gigante volando o acercarse a ellos, tenían que matarlo, para luego dar aviso y que vendría otra unidad para encargarse del cuerpo, y que toda la operación debía mantenerse bajo estricto secreto. Víctor recuerda que estuvieron varias horas a la intemperie con el armamento y los visores, pero no lograban ver nada extraño o inusual, hasta que repentinamente comenzaron a sentir un extraño olor muy fuerte para posteriormente sentir
una especie de adormecimiento y cosquilleo en las extremidades. De hecho, él recuerda que a un par de compañeros se les cayeron las armas. Uno de ellos gritó y les dijo que en el cielo se veía algo raro. Al mirar con sus visores nocturnos, vieron lo que parecía ser como una especie de ser alado enorme, con sus alas extendidas, volando a gran altura y velocidad hacia unos cerros, donde finalmente se perdió. Luego de terminado el operativo e informar a los superiores de lo ocurrido, se les dijo que no debían hablar de lo que aconteció y que la operación seguía en curso hasta nuevo aviso. Víctor recuerda que él y muchos de sus compañeros estaban aterrados luego de esa noche, ya que se dieron cuenta de que esa entidad existía y que al parecer era muy peligrosa. A día de hoy, él sigue sin encontrar explicaciones. En el año 2000, Ignacio vivía con su familia en Peumo, una comuna de la provincia de Cachapoal, en la región de O'Higgins, zona central de Chile. Como muchas personas que viven en esa área, la familia de Ignacio se dedicaba a la ganadería. De repente, la comunidad comenzó a experimentar la muerte de muchos animales. Estas muertes ocurrían de noche y de manera silenciosa. Al verse afectadas sus fuentes de ingreso, las familias se comunicaron con las autoridades locales, quienes les dieron una instrucción clara: enterrar a los animales en fosas y sellarlas con una capa de cal viva o carbonato de calcio antes de cubrirlas con tierra. Según estos funcionarios, los animales estaban muriendo debido a una enfermedad que se podía propagar fácilmente y debía ser contenida. Para las autoridades, los animales desangrados y con marcas en los establos, gallineros y otros lugares eran presa de depredadores nocturnos. Con el tiempo, a pesar de seguir estos procedimientos y recibir algunas pequeñas ayudas estatales, los ataques continuaron con mayor frecuencia y en algunos casos de manera inexplicable. Nunca se escuchaban gritos y aunque aparecían pisadas en algunos lugares de los ataques, no había un rastro que seguir. Los lugareños estaban desesperados y no sabían qué hacer ni a quién recurrir. Algunos afirmaban que todo era un invento para acceder a beneficios del Estado, argumentando que sus animales estaban viejos, pero no era así. Ignacio recuerda que un día llegaron varias camionetas y autos con placas chilenas, de los cuales descendieron personas vestidas de traje formal negro. Uno de estos hombres habló con su padre en términos muy duros. Luego, el padre de Ignacio reunió a toda la familia y les dijo que no podían hablar del tema y que debían olvidar todo el asunto. Ignacio recuerda que su padre estaba muy alterado y asustado, incluso más que por los ataques de la supuesta criatura. Los ataques duraron un par de meses más y luego cesaron. A día de hoy, Ignacio y su familia siguen sin entender qué causó realmente esos ataques ni quiénes eran las misteriosas personas que visitaron su hogar. Jorge es un hombre que nunca ha tenido interés en los temas paranormales. Sin embargo, su mejor amigo Daniel fue piloto de la Fuerza Aérea de Chile durante muchos años. Lamentablemente, Daniel murió hace poco tiempo a causa de un agresivo cáncer de estómago. Daniel nunca formó una familia ni tuvo muchos amigos. Sin embargo, unos meses antes de su fallecimiento, le confió a Jorge un extraño secreto, una historia que Jorge describió como muy inquietante. Según Daniel, todo sucedió alrededor del año 2000, en una reunión secreta en la base Cerro Moreno. Él, junto a otros pilotos chilenos, se encontraron con personal militar estadounidense de alto rango. Se les ordenó sobrevolar y bombardear una zona específica cerca de Santa Elena durante la madrugada. No se les explicó cuál era el objetivo, simplemente debían atacar un área determinada. Además, recibieron una orden adicional. Después del bombardeo, si detectaban algo anómalo en el aire, debían informar inmediatamente a la base para que cazas estadounidenses se encargaran de ello, y bajo ninguna circunstancia debían abrir fuego o acercarse a la anomalía. Daniel recuerda que siempre se referían con la palabra anomalía a algo, sin dar más detalles sobre su forma o naturaleza. En esa reunión estaba prohibido hacer preguntas, solo podían hablar con sus superiores una vez finalizada la reunión sobre aspectos técnicos de la misión
y estaba absolutamente prohibido hablar de la anomalía. El bombardeo se realizó según lo planeado, utilizando los viejos aviones Mirage de la Fuerza Aérea Chilena. Al regresar no vieron nada fuera de lo común, salvo la destrucción causada por las bombas. Sin embargo, uno de los compañeros de Daniel informó haber visto algo con forma humanoide sobrevolando la zona. Inmediatamente dieron aviso a la base y se les ordenó retirarse con urgencia. Daniel alcanzó a ver algo con forma humanoide volando a gran velocidad, pero de repente se volvió transparente, como si usara tecnología de camuflaje. Los aviones chilenos se retiraron mientras un par de cazas estadounidenses se aproximaban rápidamente al área. Al regresar a la base, tuvieron que firmar un juramento de silencio, comprometiéndose a no revelar nada de lo sucedido esa noche. Daniel, por razones desconocidas, decidió romper ese juramento y contárselo a Jorge. Jorge notó que después de la conversación, Daniel estaba sumamente preocupado por la existencia de fenómenos y anomalías aparentemente peligrosas que desconocemos, pero que, al parecer, son conocidas por altas esferas gubernamentales. Un hombre quien ha decidido mantenerse en el anonimato relata una experiencia que vivió mientras trabajaba en la región de Antofagasta entre los años 1999 y 2007. Durante ese tiempo trabajó como conductor para una empresa de transporte de carga. Su labor consistía en manejar un camión refrigerado para trasladar alimentos, principalmente carnes congeladas, a varios puntos en Calama y en toda la región de Antofagasta. Una noche de 2007, mientras se dirigía por la carretera hacia Calama, el hombre sintió que el camión comenzó a hacer movimientos extraños. Pensando que había pinchado una rueda, se detuvo de inmediato. Recuerda que era cerca de la medianoche y que el frío penetraba hasta los huesos. Con una pequeña linterna inspeccionó las ruedas y descubrió que estaban en perfectas condiciones. Entonces escuchó un extraño ruido detrás de él. Al investigar, se dio cuenta de que las puertas del contenedor de carga estaban abolladas y las manillas dañadas, como si algo hubiera intentado manipularlas. También notó una serie de rasguños en las puertas. Atónito, el hombre no podía creer lo que veía. Mirando alrededor, notó que a unos pocos metros, al lado de la carretera, había una criatura gigantesca de color negro. La describió como del tamaño de un caballo erguido sobre sus patas traseras, con un pelaje fino y uniforme, ojos rojizos y dos grandes alas. Sus brazos y manos eran humanoides. Lleno de terror, soltó la linterna y corrió hacia el camión, acelerando a toda velocidad hasta llegar a su destino sin más incidentes. Al explicar lo sucedido a la compañía y detallar el daño en el camión, la empresa decidió ignorar su historia, sugiriendo que pudo haber sido una alucinación. Sin embargo, el hombre comenta que muchos de sus colegas de ruta también han tenido experiencias extrañas. Por temor a perder sus trabajos, prefieren guardar silencio sobre lo ocurrido. Antes de despedirme, queda claro que los casos presentados son parte de un intrincado rompecabezas que invita a la reflexión. Cada historia, desde las experiencias de Tamara y su grupo de amigos, hasta las inquietantes revelaciones de exfuncionarios y pilotos, nos llevan a plantearnos si el chupacabras, con su aterradora capacidad de causar estragos en el ganado, es solo un mito o una realidad oculta. Lo que resulta más inquietante es la similitud que presenta esta criatura con el legendario hombre polilla o Mothman. Ambos seres comparten características asombrosas, figuras humanoides, alas enormes y la habilidad de evadir a los curiosos, dejando tras de sí un rastro de misterio. ¿Podrían ser dos manifestaciones del mismo fenómeno desconocido? Por supuesto, existe la posibilidad de que todas estas historias sean simplemente parte de un elaborado montaje, una distracción para desviar la atención de los problemas sociales que enfrentaba Chile a principios de los años 2000, en un contexto donde las tensiones sociales y políticas estaban en aumento. Estas historias podrían haber servido como un escape conveniente, un misterio más interesante que la cruda realidad. Te invito a considerar los hechos presentados y a sacar
tus propias conclusiones. ¿Es el chupacabras un ser real que desafía nuestra comprensión de la naturaleza? ¿O son estas historias parte de una narrativa cuidadosamente construida para ocultar otras verdades incómodas? La decisión está en tus manos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.